El polvo se levantaba en espirales finas cuando el carretón de Dolores atravesaba el portón de hierro oxidado. Era octubre, la estación en que el valle de Santa Marta parecía contener la respiración. Las montañas al fondo se veían azuladas, distantes, como si estuvieran hechas de otra materia más frágil que la tierra. Dolores Murillo tenía 53 años. Su marido, Arturo, había muerto 3 años atrás en la mina, aplastado por una viga que nadie supo cómo se desprendió. El capataz dijo que fue negligencia de Arturo. Los mineros dijeron que fue negligencia del capataz. Dolores no dijo nada. Solo cerró la puerta de la casa que alquilaba en el pueblo, vendió lo poco que tenía y esperó. Cuando el abogado de don Celestino le ofreció la casa del cementerio viejo, Dolores comprendió que era la única salida. Don Celestino había muerto sin herederos directos, y su testamento, redactado por un escribano que probablemente estaba borracho, dejaba la propiedad a quien tuviera necesidad y fe. El abogado, un hombre delgado con los ojos grises de quien ha visto demasiadas traiciones, eligió a Dolores, no porque tuviera fe especial, sino porque nadie más la quería. La casa estaba en las afueras del pueblo, rodeada por las tumbas del cementerio viejo. El nuevo cementerio había sido construido hace 20 años, más cerca del pueblo, en terreno más plano. La gente ya no enterraba a sus muertos aquí. Aquí solo quedaban los olvidados. La construcción era de adobe blanco, con un techo de tejas rojas que faltaban en varios lugares. Las ventanas tenían las contraventanas cerradas, y la puerta principal estaba asegurada con un candado que el abogado abrió con una llave que parecía tan antigua como la casa misma. Don Celestino vivió aquí 30 años, dijo el abogado, empujando la puerta que se quejó en sus bisagras. Era un hombre particular. Prefería los muertos a los vivos. Dolores no respondió. Entró en la penumbra de la sala principal, donde el aire olía a encierro, a cosas que han estado guardadas demasiado tiempo. Había un sofá cubierto con una sábana gris, una mesa de madera oscura, cuadros en las paredes cuyas imágenes no se podían distinguir en la oscuridad. Una escalera de madera se elevaba hacia el segundo piso. Las habitaciones están arriba, continuó el abogado, sin entrar completamente. La cocina es pequeña, pero funciona. Hay un pozo detrás de la casa. El agua es buena. ¿Y el sótano?, preguntó Dolores. Había visto la puerta, cerrada con un candado más pesado que el de la entrada. El abogado hizo una pausa. Sus ojos grises parpadearon. Don Celestino guardaba cosas ahí. No sé qué. Nunca entré. La llave está en el escritorio de la sala. Pero le recomiendo que no. Dudó. Que no abra esa puerta, señora Murillo. Algunas cosas es mejor dejarlas donde están. Dolores asintió sin comprometerse a nada. El abogado le dejó las llaves en la mesa. Luego se fue, y Dolores escuchó el sonido del carretón, alejándose por el camino de tierra. Se quedó sola en la casa del cementerio viejo, rodeada por el silencio de los muertos. Esa noche, Dolores limpió la sala principal, barrió el polvo acumulado, abrió las ventanas para que entrara aire fresco, quitó las sábanas de los muebles. La casa comenzó a respirar. En el segundo piso, encontró 3 habitaciones pequeñas y un baño con una bañera de porcelana agrietada. Eligió la habitación más grande, la que daba hacia el este, donde entraría el sol de la mañana. No bajó al sótano. No ese primer día. Pero mientras cocinaba una sopa en la cocina pequeña de la casa, mientras veía cómo el fuego del fogón iluminaba las paredes blancas, mientras escuchaba el sonido del viento entre los árboles del cementerio, Dolores pensaba en esa puerta cerrada. Pensaba en lo que don Celestino había guardado allí durante 30 años. Pensaba en por qué un hombre elegiría vivir solo con los muertos, en lugar de vivir con los vivos. La curiosidad es un lujo que los pobres no pueden permitirse. Pero Dolores Murillo nunca había sido completamente pobre de espíritu. Había algo en ella que resistía la resignación. Pasaron 2 semanas. Dolores se acostumbró a la soledad y al silencio. Se levantaba al amanecer, caminaba entre las tumbas mientras recogía flores silvestres. Regresaba a la casa y cocinaba para sí misma. A veces iba al pueblo.
Bajaba la colina hasta la plaza principal. Compraba lo que necesitaba en la tienda de don Rosario. La gente la observaba con una mezcla de lástima y curiosidad. Una viuda viviendo en la casa del cementerio viejo. Había algo de misterio en eso, algo que alimentaba los chismes en los cafés y en las puertas de las casas. El padre Tomás la visitó una semana después de que llegara. Era un hombre de 60 años, con un cuerpo que había ganado peso con los años, pero con unos ojos que aún brillaban con una cierta intensidad. Dolores lo recibió en la sala. Le ofreció café que él aceptó con gratitud. «Es bueno verla aquí, señora Murillo», dijo el sacerdote observando la habitación limpia. «Este lugar ha estado vacío demasiado tiempo». «¿Conocía bien a don Celestino?», preguntó Dolores. El padre Tomás tomó un sorbo de café. Su expresión cambió, como si estuviera probando algo amargo. Lo conocía, era un buen hombre a su manera, pero hizo una pausa. Tenía sus secretos, su vida interior era compleja. ¿Por qué vivía aquí? Entre los muertos. Porque creía que los muertos merecaban compañía, respondió el padre Tomás. Porque pensaba que la muerte era más honesta que la vida. Dolores consideró esto mientras miraba por la ventana hacia el cementerio. Las tumbas se veían grises bajo la luz de la tarde. «Hay una puerta en el sótano», dijo Dolores. «Está cerrada con llave. El abogado me dijo que no la abriera». El padre Tomás se tensó. Su taza de café se detuvo a mitad del camino hacia su boca. «Entonces no la abra, señora Murillo», dijo con firmeza. «Hay cosas que algunos hombres guardan porque es lo correcto guardarlo. Abrir esas puertas a veces destruye más de lo que revela». Pero en los ojos del sacerdote, Dolores vio algo diferente a lo que sus palabras decían. Vio miedo, y vio también una especie de urgencia, como si el padre Tomás estuviera rogándole silenciosamente que respetara esa puerta cerrada. Después de que el sacerdote se fue, Dolores bajó al sótano por primera vez. La escalera de piedra descendía a través de una oscuridad que su vela apenas perforaba. El aire era más frío aquí y olía a humedad, a tierra mojada, a cosas enterradas. Cuando llegó al fondo, vio que el sótano era más grande de lo que había esperado. Había estantes de madera a lo largo de las paredes, llenos de frascos de vidrio cuyo contenido no podía distinguir en la penumbra. Había cajas de cartón apiladas en las esquinas, y había una puerta exactamente donde la había visto desde arriba, con un candado masivo de hierro. Dolores sostuvo la vela más alto. Vio que la puerta estaba hecha de roble oscuro, reforzada con herrajes de metal. Era una puerta que no estaba destinada a ceder fácilmente. Encontró la llave en el escritorio de la sala, como el abogado había dicho. Era una llave grande y pesada, grabada con iniciales que probablemente eran las de don Celestino, C.M. El metal estaba oscuro por la edad. Dolores la sostuvo en la mano durante mucho tiempo, sin hacer nada. Sabía que cruzar ese umbral sería cruzar un límite que no podría deshacer. Sabía que había razones por las que el abogado le había advertido, por las que el padre Tomás le había rogado que no lo hiciera. Pero también sabía que había pasado demasiada vida viviendo en silencio, aceptando lo que los hombres le decían que aceptara, y algo en ella, algo que había sobrevivido a la pobreza y a la pérdida, quería saber. Bajó al sótano al anochecer, cuando el cielo se estaba oscureciendo, cuando el pueblo estaba ocupado con sus cenas y sus vidas privadas, cuando nadie la estaba observando. Metió la llave en el candado. Giró. El mecanismo se dio con un clic que sonó como un hueso rompiéndose en la oscuridad. La puerta se abrió. Lo que Dolores vio en el interior de esa habitación selló su destino. Hizo que su vida, que había sido una línea recta de pobreza y resignación, bifurcara de repente. Lo que vio en esa habitación oscura, iluminada solo por la luz temblorosa de su vela, la haría temblar, la haría llorar, y finalmente la haría actuar de una manera que ninguno de los hombres del pueblo esperaba. Pero primero necesitaba entender qué estaba viendo. Capítulo 2. El descubrimiento. La habitación secreta era más pequeña de lo que Dolores había esperado. Tal vez 3 metros por 4, con las paredes de piedra sin revocar. En el centro había una mesa de madera de pino, y sobre esa mesa, cuidadosamente dispuestos, había documentos. Dolores avanzó lentamente,
sosteniendo la vela sobre su cabeza. Los documentos estaban organizados en pilas ordenadas, sujetos con cordeles de lino. Había fotografías también, fotografías antiguas en blanco y negro, algunas tan viejas que la emulsión se había comenzado a desprender. Dolores dejó la vela en un candelabro de hierro que colgaba de la pared. Luego comenzó a examinar los documentos. Lo primero que encontró fue un diario, encuadernado en cuero marrón. La cubierta tenía grabado un nombre: Celestino Mora, 1923-1945. Dolores abrió el libro y comenzó a leer la escritura cuidadosa, inclinada, de un hombre que escribía despacio, como si cada palabra fuera un acto de confesión. 1 de enero de 1943. He decidido guardar registro de lo que está sucediendo en la hacienda, por si acaso el día llega en que alguien necesite saber la verdad, por si acaso la verdad se vuelva importante. 10 de enero de 1943. Don Ramón convocó a todos los trabajadores a la Casa Grande. Dijo que había una nueva orden del gobierno. Dijo que los hombres jóvenes debían ser reclutados para trabajar en las minas, para ayudar al esfuerzo de guerra. Dijo que era un honor. Los hombres no dijeron nada. Sabían que no tenían opción. 15 de enero de 1943. Entre los reclutados estaban José María, Roberto y mi hermano menor, Miguel. Miguel tiene 18 años. No quería dejar la hacienda. Lloraba. Don Ramón dijo que lloraba como una mujer, que un verdadero hombre aceptaría su deber sin lágrimas. Las páginas continuaban. Dolores leyó sobre la vida en la hacienda en 1943, sobre el terror del fascismo que estaba barriendo el país, sobre las órdenes que llegaban del gobierno militar, sobre los hombres jóvenes que eran arrancados de sus casas y sus campos para trabajar en condiciones de esclavitud en las minas. Luego, varias páginas después, encontró la entrada que cambió todo. 22 de marzo de 1943. Noticia de la mina. Miguel está muerto. Un accidente, dicen. Una viga se rompió. Pero José María, que logró escapar después de una semana, dice que no fue accidente. Dice que los capataces mataban hombres cuando se quejaban del trabajo. Dice que sacaban cuerpos de las minas durante la noche. Dice que hay una fosa común debajo de la mina del norte. Dice que hay cientos de hombres allí, todos muertos, todos sin nombre, todos olvidados. 23 de marzo de 1943. He ido a ver a don Ramón. Le conté lo que José María dijo. Don Ramón se puso pálido. Me ordenó que nunca volviera a mencionar eso. Me dijo que si volvía a hablar de esto, también yo desaparecería, que no es solo la mina, que hay órdenes de arriba, que el gobierno quiere que estos hombres desaparezcan, que el gobierno quiere que sus familias olviden que existieron. 24 de marzo de 1943. He comenzado a recopilar nombres. Los nombres de todos los hombres que fueron reclutados, los nombres de todos aquellos que no regresaron, los nombres de los que, como mi hermano Miguel, fueron asesinados en la oscuridad, bajo tierra, para alimentar la máquina de la guerra. Dolores leyó página tras página. Celestino había pasado 2 años documenting lo que había sucedido. Había recopilado listas de nombres, había escondido fotografías, había guardado cartas que le habían llegado de otros pueblos. Era un registro meticuloso de un crimen que había sido cuidadosamente borrado de la historia. Y luego, hacia el final del diario, hacia 1945, encontró esto. 17 de mayo de 1945. La guerra ha terminado. El régimen ha caído. Pensé que ahora podría hablar. Pensé que la verdad finalmente saldría a la luz. Pero don Ramón vino a verme ayer. Me dijo que había un nuevo régimen ahora, que era diferente, pero que también preferirían que esta historia desapareciera, que había hombres en el nuevo gobierno que habían trabajado para el viejo gobierno, que exponer esto crearía caos, odio, venganza, que era mejor dejarlo ir, que era mejor perdonar y olvidar. 20 de mayo de 1945. El padre Tomás vino a verme. Me pidió que destruyera los documentos. Me pidió que quemara el diario. Me dijo que Dios valoraba la paz más que la verdad, que si exponía esto,
solo crearía más sufrimiento, que las familias de los muertos ya habían sufrido bastante, que perdonar sería un acto de caridad. 6 de mayo de 1945. No puedo hacerlo, no puedo destruir esto, no puedo permitir que Miguel sea olvidado, no puedo permitir que todos aquellos que murieron en la oscuridad se vuelvan polvo y fantasma. Guardará esto, guardará estos nombres, guardará esta verdad. Y algún día, cuando sea seguro, cuando sea el momento correcto, alguien encontrará esto y sabrá. Alguien sabrá que estos hombres existieron, que fueron asesinados, que sus muertes significaban algo. Dolores cerró el diario con las manos temblando. Luego miró las fotografías. Vio rostros jóvenes, rostros de hombres que miraban la cámara con una dignidad que la pobreza no había podido arrebatarles. Vio listas de nombres cuidadosamente escritas. Vio documentos oficiales, sellos de gobiernos que ya no existían. Y luego encontró algo más, una carpeta de cartón gris, marcada con una sola palabra: fosa. Dentro había un mapa dibujado a mano. Era un mapa de la región, con la mina del norte marcada con un círculo, y debajo de la mina Celestino había dibujado una X. Bajo la X había escrito: aproximadamente 287 cuerpos, posiblemente más. Profundidad desconocida. Acceso, Galería Sur, tercera entrada a 40 metros de profundidad. Dolores se sentó en la silla que había en la esquina de la habitación. Se quedó allí durante mucho tiempo, sin moverse, sin hablar, simplemente respirando. Había un crimen enterrado bajo la tierra de su país. Había un secreto que había sido guardado durante más de 30 años, y ahora ese secreto estaba en sus manos. Cuando Dolores salió de la habitación secreta, era ya de noche. Las estrellas brillaban sobre el cementerio, indiferentes a lo que acababa de descubrir. Subió al segundo piso, se sentó en su cama y pensó. Pensó en Arturo, su marido, muerto en la mina hace 3 años. Pensó en si Arturo había sabido algo. Pensó en si la muerte de Arturo había sido realmente un accidente, o si el accidente era parte de un patrón más amplio de muerte y silencio. Al amanecer, Dolores tomó una decisión. Iría a la mina. Vería si lo que Celestino había escrito era verdad. La mina del norte estaba a 15 kilómetros del pueblo, en las montañas que se elevaban al norte del valle. Dolores caminó durante 3 horas, llevando un pico, una vela, una cuerda. Llevaba una carta que había escrito, metida en su falda. Una carta que dejaba instrucciones sobre qué hacer si no regresaba. La entrada de la mina era un agujero negro en la ladera de la montaña, rodeado de escombros de piedra. Dolores encendió su vela, verificó su cuerda y entró. El aire dentro de la mina era frío, cargado de polvo y de un olor que Dolores reconoció. El olor de la muerte, aunque fuera una muerte antigua, fosilizada en la piedra y el aire estancado. Avanzó lentamente, contando los pasos, buscando la Galería Sur. Pasó por lo que había sido áreas de trabajo, donde todavía se podían ver restos de herramientas oxidadas. Pasó por cavernas donde el agua se goteaba desde el techo, y luego, después de lo que le pareció una eternidad, encontró la Galería Sur. Descendió, contó las entradas. Primera, segunda, tercera. En la tercera entrada, a aproximadamente la profundidad que Celestino había indicado, Dolores encontró algo que la hizo detenerse. Huesos. Montones de huesos, esparcidos en la oscuridad, algunos aún parcialmente conectados por restos de tela, otros dispersos, astillados, rotos. Dolores dejó caer su vela. Se quedó en la oscuridad, escuchando el sonido de su propia respiración, incapaz de moverse. Había 287 cuerpos, posiblemente más. Había hombres que habían sido descartados como basura en la oscuridad de la tierra, y ella era la única viva que lo sabía. Capítulo 3. El silencio. Se quiebra. Dolores regresó al pueblo al atardecer. Estaba cubierta de polvo de mina. Sus manos estaban cortadas y sangrantes. Sus ojos tenían una expresión de alguien que ha visto algo que no debería haber visto. Fue directamente a la casa del cementerio viejo. No habló con nadie, pero el pueblo notó.
Los pueblos siempre notan. Dentro de 2 días, la historia había comenzado a circular. Dolores había sido vista en la entrada de la mina del norte. Dolores estaba excavando. Dolores estaba buscando algo. El sacristán que la había visto le preguntó al carnicero, quien se lo dijo a su esposa, quien se lo contó a la comadre de la hermana del padre Tomás. El padre Tomás vino a verla esa noche. Llegó cuando estaba oscureciendo, golpeando la puerta con tanta urgencia que Dolores supo inmediatamente que algo había cambiado. «¿Qué ha hecho?», preguntó el sacerdote, entrando sin esperar invitación. «¿Qué ha hecho, Dolores? ¿Por qué fue a la mina?». «Encontré el diario de Celestino», respondió Dolores. No había razón para mentir. «Encontré el mapa, encontré la verdad». El padre Tomás se hizo más pálido de lo que ya estaba. Se sentó en una silla, como si sus piernas no lo sostuvieran más. «¡Ay, Dios mío!», susurró. «¡Ay, Dios mío!». «¿Sabía?», preguntó Dolores. «¿Lo ha sabido todo este tiempo?». El sacerdote no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era como papel secándose. «Celestino vino a verme en 1945», dijo. «Me mostró el diario. Me pidió que lo ayudara a exponerlo al obispo, al gobierno, a quien pudiera escuchar. Y yo le aconsejé que no lo hiciera». «¿Por qué?». «Porque tenía miedo», respondió el padre Tomás, y por primera vez en su vida, Dolores lo vio como realmente era, no como un sacerdote todopoderoso, sino como un hombre viejo que llevaba el peso de sus propios compromisos. Porque el régimen anterior todavía tenía poder, porque había hombres en el nuevo gobierno que habían trabajado para el viejo gobierno. Porque pensé que la paz era más importante que la verdad. «La paz construida sobre tumbas no es paz», dijo Dolores. «Es solo silencio». «Lo sé», respondió el sacerdote. «Lo he sabido durante 30 años, y he vivido con esa culpa durante 30 años. Pero Dolores, lo que está considerando hacer, va a destruir vidas». «Esas vidas ya fueron destruidas», respondió Dolores. «Hace 30 años, en la oscuridad de la mina». El padre Tomás se levantó. Su rostro estaba tormentoso. «No puede hacer esto», dijo. «Le suplico que no lo haga. Deje esto. Deje que los muertos duerman». «¿Y las familias?», preguntó Dolores. «Las familias que nunca han sabido qué sucedió con sus hijos, sus hermanos, sus maridos. ¿También debo dejar que ellos duerman?». «Las familias han pasado 30 años viviendo con la incertidumbre», respondió el padre Tomás. «Si expone esto ahora, les está arrancando una venda. Les está forzando a enfrentar un dolor que han aprendido a soportar». «O les estoy dando la verdad», respondió Dolores, «que es lo único que tienen derecho a tener». El padre Tomás se fue sin otra palabra, pero cuando se fue, Dolores supo que ya no podía esperar más. Ya no podía permitirse el lujo de la cautela. Dolores escribió cartas, escribió a periódicos, escribió a abogados, escribió al obispo y al nuevo gobernador. En cada carta, describió lo que había encontrado en la casa de Celestino. Describió el diario, las listas de nombres, el mapa, adjuntó copias de los documentos más importantes. Envió las cartas a través del cartero, sabiendo que estaría violando cada protocolo de silencio que el pueblo había establecido durante 30 años. La respuesta fue rápida, demasiado rápida. Una semana después de que Dolores enviara las cartas, don Ramón Iglesias llegó al pueblo. Don Ramón era ahora un hombre viejo, pero su poder no había disminuido. Había sido el capataz de la hacienda durante los años de la guerra. Había sido el hombre que, según el diario de Celestino, había coordinado los reclutamientos forzados. Después de la guerra, se había convertido en empresario, en hombre de negocios, en alguien con conexiones en el gobierno. Llegó en un automóvil grande y negro, acompañado por 2 hombres que claramente no eran de la región. Fue directamente a la casa del cementerio viejo. Dolores estaba preparada. Había guardado los documentos más importantes. Los había escondido en varios lugares dentro de la casa. Cuando don Ramón entró, lo recibió de pie, en la sala, sin miedo aparente en su rostro. «Señora Murillo», dijo don Ramón, con una sonrisa que era perfectamente cortés y perfectamente amenazadora. «He oído que ha estado siendo muy ocupada.
He oído que está distribuyendo historias que no son completamente precisas. Las historias de Celestino Mora son completamente precisas, respondió Dolores. He visto la evidencia. He visto los huesos. Ah, dijo don Ramón, huesos. Huesos antiguos, de los cuales nadie sabe de dónde vinieron exactamente. Podrían ser cualquier cosa. Podrían ser de hace 100 años. Podrían ser de antes de la guerra. Huesos sin contexto son solo ruido. No son ruido para las familias que perdieron a sus hijos, respondió Dolores. Don Ramón se acercó más. Su voz bajó. Escúcheme bien, viuda. Lo que Celestino Mora guardó en ese sótano eran historias. Historias que no tienen importancia ahora. Historias que solo crearían dolor. He venido por gentileza a pedirle que olvide lo que ha visto, que deje esto, que regrese a su vida tranquila en esta casa tranquila. No, respondió Dolores. Don Ramón se enderezó, su expresión cambió. Ya no parecía un empresario exitoso. Pareció lo que realmente había sido siempre, un hombre capaz de cualquier cosa. Entonces, Dolores Murillo, le advierto que hay consecuencias por abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Se fue, dejando a sus 2 acompañantes en el pueblo. Esos hombres se quedaron durante 3 días, caminando por el pueblo, observando, hablando con gente, dejando claro que estaban vigilando. Luego se fueron, pero el mensaje era claro. Don Ramón no estaba asustado. Don Ramón tenía recursos que Dolores no podía imaginar. Pasaron 2 semanas. Nada parecía cambiar en el pueblo. Pero Dolores sabía que algo estaba sucediendo bajo la superficie. Podía verlo en las miradas de la gente, podía sentirlo en el cambio de atmósfera. El padre Tomás dejó de visitarla. Don Rosario en la tienda comenzó a negarle crédito. Los vecinos que alguna vez la habían saludado con amabilidad ahora desviaban la vista. Y luego, un viernes por la mañana, Dolores encontró un mensaje dejado en su puerta, una nota escrita en letra de imprenta, imposible de rastrear. Deje esto, o será responsable de lo que suceda. Dolores comprendió que había cruzado un punto de no retorno, había remecido fuerzas que habían preferido permanecer dormidas, y ahora esas fuerzas se estaban moviendo. Capítulo 4. La verdad sedimentada. Lo que sucedió después fue tanto una consecuencia de la acción de Dolores como una culminación de 30 años de culpa, silencio y secreto guardado. La primera noticia llegó desde la capital. Un periodista joven llamado Miguel Santander había recibido la carta de Dolores. Miguel era el hijo de uno de los hombres en la lista de Celestino. Su padre había desaparecido en 1943, cuando Miguel tenía 2 años. La noticia de su muerte en la mina había llegado años después, demasiado tarde para que Miguel lo conociera, a tiempo para que el trauma formara la base de toda su vida. Miguel escribió un artículo largo, detallado, que incluía la historia de su padre, la historia de Celestino, la historia de la fosa común. Lo envió a periódicos, a la prensa internacional, a organizaciones de derechos humanos. El artículo fue publicado, y luego fue replicado, y luego se convirtió en un escándalo nacional. De repente, el país estaba recordando una parte de su pasado que había preferido olvidar. Historiadores comenzaron a investigar, arqueólogos fueron enviados a la mina del norte, documentos que habían permanecido clasificados fueron desclasificados. La verdad, una vez que había sido soltada, no podía ser contenida. Don Ramón fue arrestado 3 meses después. Fue acusado de complicidad en crímenes de guerra. El juicio fue largo y amargo, y aunque don Ramón tuvo buenos abogados, aunque había hombres en posiciones de poder que deseaban que desapareciera, la evidencia era demasiado clara, demasiado documentada. Fue condenado a 15 años de prisión, pero todo tenía un costo. Una mañana, a comienzos del verano, Dolores recibió una visita de Rosa María Delgado. Rosa María era la esposa del padre Tomás. No, eso no era correcto. Rosa María era la hermana del padre Tomás. Pero no. Dolores comprendió que Rosa María había sido el amor de la vida del padre Tomás. Habían vivido juntos en esa casa en el pueblo durante 30 años,
manteniendo un secreto que era más grande que el diario de Celestino. Rosa María llevaba una carta escrita por el padre Tomás. Dolores la leyó con las manos temblando. He decidido irme. He decidido dejar la iglesia, dejar el pueblo, dejar esta vida que ha sido una mentira. No puedo más estar de pie en el púlpito y predicar sobre la verdad y la justicia cuando he pasado 30 años colaborando con la mentira y la injusticia. He sido el cómplice del silencio, y he tenido que ver cómo ese silencio fue finalmente roto por una viuda pobre que tuvo más coraje que todos nosotros juntos. He estado esperando que Dios me perdonara, pero ahora sé que primero debo perdonarme a mí mismo. El padre Tomás se fue una semana después. Dejó el pueblo, dejó la iglesia, se fue a vivir a la capital con Rosa María. Algunos dijeron que se había suicidado. Otros dijeron que simplemente había desaparecido. Dolores supo la verdad. Había elegido vivir, pero de una manera diferente. Había elegido ser honesto, finalmente, aunque fuera tarde. Pasó un año. La excavación de la mina fue completada. Se encontraron 289 cuerpos. Cada uno fue identificado, en la medida de lo posible, y fue enterrado apropiadamente. Las familias que habían vivido en la incertidumbre durante 30 años finalmente tuvieron cierre. Algunos cementerios fueron ampliados. Algunos memoriales fueron construidos. Una pequeña placa fue colocada en la iglesia, listando los nombres de los muertos. Miguel Santander, el periodista, ganó premios por su reportaje. Escribió un libro. El libro fue traducido a varios idiomas. Dolores leyó que en él, Miguel escribía sobre la viuda que vivía en la casa del cementerio viejo, que tuvo el coraje de abrir una puerta que el mundo prefería mantener cerrada. Fue en el segundo aniversario de que Dolores había encontrado el diario de Celestino, cuando Rosa María regresó al pueblo. Dolores estaba en el jardín de la casa del cementerio viejo, plantando flores alrededor de una pequeña cruz que había hecho. La cruz era para Miguel, el hermano de Celestino, uno de los 289 nombres de la fosa común. Celestino nunca había podido darle un entierro adecuado. Dolores estaba remediando eso, aunque fuera décadas después. «Hola, Dolores», dijo Rosa María de pie en el portón. «Hola, Rosa María», respondió Dolores, incorporándose, su espalda crujiendo por el esfuerzo. «¿Cómo está el padre Tomás?» «No es más padre», respondió Rosa María con una sonrisa triste. «Solo es Tomás ahora. Está bien. Está trabajando como maestro en una escuela rural, en las montañas. Está encontrando paz finalmente. Dice que es lo que debería haber hecho hace 30 años. Dolores asintió. Comprendía. «Vine para decirle que voy a escribir un libro», continuó Rosa María. «Un libro sobre lo que sucedió aquí. Sobre el padre Tomás, sobre Celestino, sobre usted. Sobre cómo a veces la verdad requiere que alguien esté dispuesto a perder todo para revelarla». «¿Va a incluir cómo el padre Tomás me aconsejó que no lo hiciera?», preguntó Dolores sin amargura. «Sí», respondió Rosa María. «Creo que es importante que la gente sepa que incluso las buenas personas a veces eligen mal, que incluso los hombres de Dios a veces se equivocan». «¿Cómo se llamará el libro?». Rosa María dudó un momento. «La viuda del sótano», respondió. «O tal vez lo que se guardó en la tierra». Dolores sonrió levemente. «Me gusta el segundo título», dijo. «Es más poético». La vida siguió. Dolores continuó viviendo en la casa del cementerio viejo. Pero ahora la casa no parecía maldita. Parecía sagrada. Gente del pueblo venía a visitarla, a hablar con ella, a preguntarle sobre lo que había sucedido. Escribía sus memorias. Colaboraba con historiadores que estaban documentando ese periodo de la historia del país. Caminaba cada semana al cementerio viejo y dejaba flores en las tumbas de los hombres que habían sido reclamados de la mina. Caminaba al monumento que había sido construido en la entrada de la mina del norte, donde estaba inscrito el nombre de cada uno de los 289 muertos. Y en las noches, cuando estaba sola, cuando escuchaba el viento en los árboles del cementerio, cuando sentía la presencia de los muertos rodeándola, Dolores pensaba en Celestino.
Pensaba en ese hombre que había pasado 30 años guardando una verdad que ninguno quería escuchar. Pensaba en cómo ese hombre había sido rechazado y olvidado, pero cómo, en última instancia, su verdad había prevalecido. Pensaba en cómo ella también había sido un recipiente de esa verdad. Pensaba en cómo el universo había colocado a una viuda pobre, una mujer sin poder, sin conexiones, sin nada más que su dignidad e integridad, en la posición de ser la guardiana de esa verdad. Y finalmente, Dolores comprendía que esto era lo que Celestino había esperado cuando dejó ese diario, cuando dejó ese mapa, cuando preparó esa habitación secreta. No había esperado que fuera un abogado, o un político, o un hombre de poder quien encontrara la verdad. Había esperado que fuera alguien como él, alguien que no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo. Había esperado que fuera alguien que viviría. En el tercer aniversario, Dolores recibió una carta de Miguel Santander. Querida Dolores, finalmente fui a la fosa. Pasé un día entero allí con mi padre, o mejor dicho, con lo que quedaba de mi padre. Pude identificarlo gracias a una placa dental que mi madre había guardado durante 30 años, esperando un día que pudiera ser usada para identificarlo. Pude darle un entierro apropiado con su nombre, con flores, con oración, algo que debería haber sucedido en 1943. Quería que supiera que esto sucedió por usted, que fue porque usted tuvo el coraje de abrir esa puerta, que fue porque usted vivió, mientras otros eligieron permanecer silenciosos. Lo que hizo no fue fácil, pero fue correcto, y eso es lo único que importa. Dolores guardó la carta en un libro que luego guardó en el sótano, en la habitación donde una vez Celestino había guardado su verdad. Dolores sabía que algún día, tal vez después de su muerte, alguien más encontraría esa carta. Alguien más leería la historia de Celestino, la historia de la fosa común, la historia de cómo un secreto guardado durante 30 años había sido finalmente sacado a la luz. Y esa era la última verdad que Dolores había aprendido. Que los secretos tienen peso, que la culpa viaja a través del tiempo, que tarde o temprano la verdad encuentra la luz, porque hay algo en la naturaleza del universo que rechaza la mentira, que rechaza el silencio permanente, que rechaza que los muertos queden sin nombre y sin memoria. Dolores Murillo vivió en la casa del cementerio viejo durante 23 años, después de encontrar el diario de Celestino. Murió a los 76 años, en su cama, mirando por la ventana hacia el cementerio. El pueblo le dio un funeral grande. La mayoría de la gente que fue a su funeral era gente que no la conocía personalmente, pero que sabía lo que había hecho. Sabía que había sido la portadora de la verdad. Sabía que había sido valiente. Su epitafio, escrito por Rosa María, decía simplemente: Dolores Murillo, 1920-1996. Ella abrió lo que otros temían abrir. Ella escuchó lo que otros preferían no escuchar. Ella vivió con la verdad. Que descanse en paz. Y en la casa del cementerio viejo, la puerta del sótano permaneció abierta, guardando los secretos, esperando que algún día alguna otra persona descienda las escaleras de piedra y encuentre la verdad que Celestino Mora había guardado para la posteridad. Porque la verdad, como los muertos, es paciente. La verdad espera, y la verdad, finalmente, siempre sale a la luz.